Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Nos encontramos hoy, lunes 27 de noviembre, en una nueva jornada de nuestro análisis de mercados. Vamos a tratar un poco de poner de manifiesto cómo está la situación durante esta semana en los mercados, qué tipo de análisis podemos hacer sobre los instrumentos más oportunos y encontrar las mejores oportunidades. Vamos a tratar de recordar rápidamente a nuestros queridos clientes la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos. Bien, para detalles de contacto tienen ustedes nuestro canal de Twitter de AvaTrade y nuestro canal de YouTube, en donde pueden hacer clic en la campanita y suscribirse. Recuerden también que para la atención al cliente disponemos de nuestro servicio de clientes@avatrade.com y nuestro servicio online vía chat disponible en nuestra aplicación móvil y en nuestra web. En nuestra agenda, como siempre, trataremos de analizar los principales pares de divisas, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales, y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, vamos entonces a recordar rápidamente también a nuestros clientes que somos socio global oficial del equipo de Aston Martin de Fórmula 1. Bien. En los titulares de esta semana tenemos ahí como interesante continuidad de lo que la semana pasada habíamos ya comentado, es el tema de toda la inteligencia artificial y todas las empresas que están relacionadas con el sector de inteligencia artificial. Ahí ven que el tándem de Microsoft y OpenAI amenaza la hegemonía de NVIDIA en el tema de la inteligencia artificial. Como vemos ahí, no todo es NVIDIA, 3 oportunidades de inversión en la inteligencia artificial, así comenta BlackRock. En este caso, Carlos Suárez nos trae la idea de BlackRock sobre la idea de sobreponderar la inteligencia artificial. Es una fuerza que impulsa las rentabilidades y, por otro lado, OpenAI readmite a Altman como director ejecutivo y habrá un nuevo consejo. Por lo que se ve, la empresa ha decidido retroceder ante esa expulsión y esa dimisión de Altman y le ha pedido otra vez volver a entrar dentro del grupo ejecutivo, etcétera. Iremos viendo un poco cómo se traslada todo esto en la cotización de todas estas empresas. Recuerden que este sector de la inteligencia artificial es una parte muy importante dentro del sector tecnológico, de un alto potencial de crecimiento. En esta semana tenemos como principales datos de fundamentales a tener en cuenta son el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos y el IPC estimado de noviembre de la eurozona. Serán algunas de las principales referencias con las que contarán los mercados en la semana comprendida entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Igualmente importantes serán la reunión de la OPEP, el PCE deflactor de octubre de Estados Unidos y el libro beige de la Reserva Federal, junto con las previsiones económicas de la OECD y la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell. En la región del Asia-Pacífico, el protagonismo recaerá sobre las ventas minoristas de Japón y el PMI manufacturero de noviembre de China. En el Black Friday se rompen los récords a nivel de ventas a través de Internet, pero las ventas físicas podrían decepcionar. Vamos un poco a entrar en todo este análisis, recordando también un poco cuál es la situación actual en los principales pares de divisas con respecto al euro. El euro dólar se mantiene en la zona de 1,0950, el euro libra en 0,86, el euro yen en 162,89, euro franco suizo 0,96, euro mexicano 18,65. Recuerden también no perder de vista el dólar contra el yen, que de nuevo se sitúa en la zona de 148 después de haber retrocedido de esos niveles más altos en donde se encontraba, haber superado la zona de 150. En el caso del IBEX lo vemos ahí tratando de acercarse a esa zona de los 10.000 en 9.962 y como estamos viendo
El Bitcoin de nuevo regresa a esos niveles un poco de la zona de 36.857, Nasdaq 15.982 y el Eurostock en la zona de 4.367. De nuevo también hay un retroceso en el Nikkei. El Nikkei de nuevo cae, pierde esa zona de 34.000, regresa a la zona de 33.447. El Dow Jones ha mejorado su aspecto técnico de manera muy rentable en las últimas semanas. Ha pasado de confirmar la formación de un pullback a nivel técnico en la media de 200 sesiones y pensar en un cambio de tendencia a poder mirar ya los máximos anuales. Hace varias sesiones pudimos ver la superación de la resistencia de los 35.070 puntos. Esto nos hace pensar en una posible continuidad de las subidas hasta los máximos anuales dibujados en la zona de 35.679 y recuerden que no se debe olvidar el hueco alcista que se dejó el pasado 14 de este mes, en donde estuvo en la zona de 34.337. Lo más normal es que lo acabe cubriendo en algún momento ese hueco alcista antes de que podamos ver un ataque a los máximos anuales, con lo cual podríamos ver a nivel técnico una posible bajada para cubrir ese hueco y después un nuevo impulso. Entre las perlas a nivel técnico del Dow Jones podríamos encontrar los siguientes acciones. En este caso, por ejemplo, Intel, que ha mejorado sustancialmente su aspecto técnico al conseguir superar hace tan solo una sesión en la resistencia de los $40 máximos anuales, y a corto plazo podría consolidarse a niveles incluso del objetivo de subida de $50, precios que podría atacar en los primeros compases del 2024. A nivel de Microsoft, tenemos que es uno de los valores del Dow Jones que mejores perspectivas técnicas y ofrece. Hace unas jornadas conseguía superar los máximos históricos en la zona de 366,78. Actualmente parece moverse en subida libre sin resistencia alguna y podríamos acabar viendo una extensión hacia niveles de 400 a nivel técnico, precio que podría dibujar en los primeros meses del próximo año. En el caso de Visa, también es un valor que destaca dentro del Dow Jones. Esta semana pasada conseguía los máximos históricos y le permite subir en subida libre, en este caso por ausencia de resistencias, para un ataque a nivel de $270, teniendo en cuenta que no apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los $245. Sin duda, es un valor a tener muy en cuenta en las próximas jornadas. En el caso de las criptomonedas, vemos que hay una división entre los expertos acerca del futuro sobre las criptos y sobre la sanción acerca de Binance. Coinbase capitaliza también la sanción a Binance y capta parte del Bitcoin que sale de la bolsa. JP Morgan cree que el fondo mayor de Bitcoin del mundo peligra si se convierte en un ETF. Y Corea del Sur incorporará a 100.000 ciudadanos a las pruebas del won digital. Julius Baer habla de que se esperan más caídas del petróleo y los obstáculos deberían persistir. Ve que en el crudo como una fuente de dramatismo en los mercados y la volatilidad de los precios. El petróleo parece haber dejado atrás la espiral alcista que disparó sus precios con motivo de la guerra de Oriente Medio y acentuó el miércoles pasado ante el retraso de la reunión de la OPEP, en este caso, y sus aliados al próximo 30 de noviembre. Los analistas de Julius Baer consideran que las últimas caídas no son puntuales y los obstáculos fundamentales deberían persistir. Preveemos, dice Julius Baer, que los precios bajarán en los próximos meses, ya que los obstáculos fundamentales deberían persistir. Cosa que dice así, en este caso, Norbert Racker, director de Economía e Investigación de la próxima generación en Julius Baer. La compañía de la manzana, Apple, consiguió sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y ha ido superando todas estas y cada una de estas resistencias que se ha ido encontrando en su camino. Ha cubierto incluso el hueco bajista que se dejara a comienzos de agosto,
en la zona de 191,50 y no obstante parece normal que por estos precios se pueda tomar un respiro, donde vemos que nos haría pensar en un serio ataque a los máximos anuales que dibujara en verano, en este caso en la zona de 198,23, y la superación de estos precios nos podría hacer pensar en una posible extensión de llegar a los $220. Sin duda, es un valor interesante para los primeros compases del 2024. Esta es la opinión que tiene en este caso Julius Baer, pero por otro lado, vemos aquí que los analistas de Morningstar no lo tienen tan claro y hablan de que sí podría haber un momento de salirse de Apple. Las últimas alzas han dejado al título sin potencial alcista, así dice Morningstar, en este caso dentro de Berkshire Hathaway, que presentó hace unos días sus informes acerca del grupo que dirige Warren Buffett, en donde la composición accionarial de su cartera de inversiones pues ha cambiado. En este periodo, la compañía emprendió una estrategia de venta de títulos que le llevó a deshacerse de sus participaciones en General Motors, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, UPS, etcétera. Además, la sociedad también redujo sus posiciones en compañías como Chevron o el gigante electrónico Amazon. En los niveles técnicos que ellos dicen que se debe vigilar, así dicen los analistas de Morningstar, sería en este caso ver la superación de las resistencias que presentaba en su camino en la media móvil de 200 y ahí en los máximos históricos de 198,23, un nivel que le podría abrir el paso hacia la zona de $220 y por otro lado el soporte, estos economistas recomiendan vigilar la zona de $180. Con todos, son optimistas de cara a la evolución del valor en las próximas semanas. Ok, muy interesante, no vemos aquí ningún tipo de contradicción entre lo que dice Morningstar y lo que dice Julius Baer. Por otro lado, las mejores acciones para ganar en bolsa en el 2024, hemos ido viendo lo que dice Morgan & Stanley y apuesta por valores defensivos y expuestos a la inteligencia artificial. En el caso de los valores defensivos tradicionales, hablan de acciones como Walmart, Costco, Colgate-Palmolive, tenemos ahí también a Philip Morris International, tenemos a United Health, etcétera, etcétera. En el caso de acciones de crecimiento, tenemos muy interesante a Nike, tenemos a McDonald's, tenemos en este caso American Express, Visa, como hemos señalado anteriormente, Microsoft, Apple, Accenture, etcétera, etcétera. En el caso de la inteligencia artificial, nos vienen con una serie de empresas muy interesantes que no debemos perder de vista, como son el caso de Amazon, Alphabet, Meta, AMD, Intel, Nvidia, Accenture, Adobe, y tenemos también en este caso a Palo Alto y Networks. Por otro lado, otras empresas que podrían aprovechar esta tendencia en el caso de la inteligencia artificial podrían ser Dell Technologies, Tesla y el S&P Global. No pierdan tampoco de vista la opinión que tienen sobre Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer, que las ven también dentro de este ámbito. En el caso de las empresas de ciclos tardíos, pues Morgan & Stanley habla de empresas como Valero Energy, Marathon Oil y en este caso también Delta Airlines y Northrop Grumman. Bien, como todos los años llegamos y nos acercamos al típico rally navideño y la pregunta es ¿quién saldrá mejor parado en este rally de Navidad y qué oportunidades podemos tener en el IBEX 35 o en el Eurostock o en el Nasdaq 100? A poco más de un mes que termine el año, los inversores ya piensan en ajustar carteras de cara al nuevo ejercicio bursátil, pero antes, en estos 30 días de negociación que quedan con respecto al 2023,
son muchos los que quieren y esperan este rally navideño. Y por otro lado, vemos que el mes de noviembre ya está empezando a ser un mes bastante movido. Recuerden, por ejemplo, el DAX. El DAX se podría tomar un poquito de respiro en este nivel de resistencia y por teniendo en cuenta que los altos niveles de sobrecompra nos hacen extremar la prudencia. Las subidas desde comienzo del mes, de este mes presente, el DAX ha subido hacia la zona de resistencia de 16.000. Se ha revalorizado un 8% y con esta fuerte subida lo ha llevado a irse justo a la media móvil de 200. Lo más normal es que pudiéramos ver a nivel técnico un posible throwback a la zona de 15.600 antes de que logre superar de nuevo estos precios en la zona de 16.000. Un repunte a nivel de técnico nos podría ver que si superara y perforara la zona de 16.000, podríamos verlo en continuidad a una extensión a la zona de 16.528, que es el nivel máximo anual alcanzado en el DAX. En los valores destacados al cierre del mercado norteamericano la semana pasada, tenemos ahí que Nvidia cayó un 1,93%, tomándose un respiro tras atacar sus máximos históricos. Su aspecto técnico parece muy bueno y podríamos ver una extensión en las próximas semanas al objetivo de los $550. Por otro lado, en el caso de Baidu, tuvo un rebote del 2,73% a la media móvil de 200 y se encuentra en la zona de los 135. Si consigue superar estos precios, muy probable que podamos acabar viendo un cambio en la tendencia. En nuestro Market Update, en los eventos para la semana actual a nivel de horario de España serían los siguientes. Para mañana martes tendríamos el índice de confianza al consumidor alemán, importante dato, y la confianza del consumidor de Estados Unidos. El miércoles, las decisiones de tipos de interés del Banco de Nueva Zelanda serían muy importantes para su influencia en el par de divisas neozelandés dólar. También tenemos por ahí las ventas al por menor en España, el IPC en España y el índice de confianza del consumidor de la zona euro, junto con el IPC alemán. El IPC alemán también será bastante importante de cara al DAX y tendremos el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos junto con el libro beige de la Fed. Muy importante este miércoles en datos. Por otro lado, el jueves tenemos a nivel de datos, pues, la producción industrial de Japón y las ventas al por menor de Alemania, junto con las peticiones de desempleo y el deflactor del gasto en Estados Unidos. Para terminar la semana, el viernes, acabaremos con los PMI, tanto de China como de España, de Francia, Alemania, de la zona euro y de Estados Unidos. Como vemos ahí en el panorama del S&P, vemos que el S&P empezó hoy pues con esos datos, un poquito de retroceso como hemos dicho en Nvidia, pero con un buen aspecto técnico. Google también con un poco de retroceso, Apple y Microsoft y Meta. El único que subía un poco es Tesla y Amazon se mantenía, digamos, neutral. En las criptodivisas seguimos viendo ahí esa zona de 36.876 para el Bitcoin, con esos retrocesos de un 1,38%, casi 500 bajó el Bitcoin, y por otro lado el Ethereum se sigue manteniendo fuerte por encima de los 2.000, en este caso en 2017, manteniendo un poco el tono en ese nivel. El eurodólar se sigue manteniendo en 1,0950 aproximadamente. La libra mantiene fuerza por encima de 1,25, en 1,26, y tenemos al crude oil que manteniéndose en la zona de 74,88 junto con el oro en 2014. Datos muy importantes a no perder de vista, y también no perder de vista ese valor del neozelandés contra el dólar que cotiza actualmente en 0,6098 y que en la semana veremos pues los cambios de variación en el tipo de interés en Nueva Zelanda.
Tenemos también ahí los datos un poco de los que destacan, en este caso, a nivel de todo el mercado. Destaca, por ejemplo, la plata, que se ha ido a la zona de 24,77. Tenemos el café, que se va a la zona de 170. El gas natural, que retrocede un poquito y se va a la zona de 2,90. Y ahí tenemos también que el Nasdaq se mantiene tímidamente en la zona de los 16.000, junto al S&P en la zona de los 4.562. Recuerden que para cualquier duda o consulta estamos a su disposición, y también les queremos contar un poco que no pierdan de vista la herramienta de AVA Protect, la herramienta de gestión de riesgo que está disponible en nuestra plataforma WebTrader o en la AVA Trade Go, donde pueden seleccionar usted el instrumento en el que protegerse, hacer clic en el icono de AVA Protect, elegir la duración de la protección, ver el coste y la fecha de expiración y completar la operación. Recuerden que está disponible en operaciones de Forex, oro y plata. Muchas gracias. La grabación estará disponible en breve en nuestro canal de AvaTrade de YouTube. Muchas gracias. Buen día. Nos vemos a lo largo de la semana.